Vamos a meditar en la palabra de Dios esta noche, hermanos. Una palabra que nosotros debemos poner mucha atención a esta palabra, porque quiero hablar un poquito sobre aquellos que conocen y miran a su espalda, aquellos que conocen la palabra de Dios y vuelven atrás. Entonces es un asunto muy importante, porque la Biblia dice que el que está de pie cuide para que no caiga. Entonces nosotros debemos poner bastante atención en mantenernos firmes y constantes, porque es un asunto muy serio cuando nosotros, hermanos, conocemos la palabra de Dios. El reino de Dios está ligado hasta nuestras vidas y nosotros llevamos el reino de Dios livianamente. Hay vidas que juegan con el reino de Dios, hay personas que juegan con Dios, juegan con su palabra, juegan una vida de llevar una vida doble, una vida cristiana y una vida no cristiana, o às vezes até mesmo amam tanto este mundo y dejan de vivir la vida cristiana apartándose del camino del Señor. Algunos se apartan estando y quedando dentro de la iglesia, otros se apartan yendo al mundo. Entonces, sobre esto, hermanos, yo quiero meditar un poquito con ustedes. Abra tu Biblia en Mateo capítulo 24, versículo 13. Una palabra bien conocida de nosotros, pero muy importante. Mateo 24, 13. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Este es un camino, hermanos, que nosotros pensamos entrando en el camino del Señor, tenemos que perseverar hasta el fin, y ahí entonces seremos salvos. La Biblia nos presenta dos caminos. En capítulo 7 de Mateo, versículo 13 y 14, dice que hay dos caminos, y quien toma la decisión soy yo, de ingresar en el camino del Señor o quedarme en el camino largo. Pero el fin del camino estrecho, el camino del Señor, es la vida eterna, es ser salvo. Y el camino largo es el camino o la puerta que es ancha. La puerta que es ancha, el fin es la perdición, es la persona se perder para siempre, y la persona vivir una eternidad sin Dios y vivir una eternidad en sufrimiento. Entonces la persona que escoge, Dios nos dio el libre albedrío para escoger. Por eso la Biblia dice en capítulo 16, versículo 15 adelante, en el libro de San Marcos: y de predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, el que no creyere será condenado. Entonces el evangelio es para ser anunciado, para ser difundido a toda la humanidad, a toda la tierra, a todas las naciones, a toda criatura. No importa si él tiene un credo religioso, si él tiene una raíz, o sería viene descendiendo de alguna religión a través de sus padres cultivaban alguna religión. El evangelio es para se hablar al rico, al pobre, a toda la gente, porque dice la Biblia, y de predicar el evangelio a toda criatura. Y si hablamos de naciones, la Biblia dice en capítulo 28, versículo 19 adelante, en el libro de Mateo: y de bautizar en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo,
a todas las naciones, id a todas las naciones, e enseña a la gente la palabra, que guarden los mandamientos, anuncia a todas las naciones. Sabemos que hay distintas razas en este mundo, hay distintas lenguas, hay distintos países y naciones. Y Dios dijo, predique el evangelio, enséñeme palabra, lleve el mensaje a toda esta gente. Entonces yo recibo la palabra. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Yo tomo la decisión de guardar esta palabra. Pero no es solamente yo tomar y creer que Jesús murió por mí. Esto me trae la salvación, porque dice la Biblia que no es por obra, es un don de Dios. Capítulo 2, versículo 8 en el libro de Efesios. Es un don de Dios. Dios me dio el regalo de la salvación, porque por mis obras no soy perfecto suficiente para lograr la salvación. El hombre cumple 10 cosas y deja de cumplir otras cosas. Y así el hombre es fallo muchas veces, es imperfecto, es fallo sin querer. Entonces Jesús murió por la humanidad, entregando su sangre, entregando su vida por nosotros, y nos dio el regalo de la salvación. Hoy necesitamos creer en la justificación de su sangre, necesitamos creer en ese sacrificio que Él hizo por nosotros, necesitamos, aleluya, de la fe y de la ayuda del Espíritu, para que nosotros logre a entrar en el reino del cielo. Pero yo gané el regalo de la salvación. No pude lograr con mis condiciones. Ahora tengo que conservar lo que Dios me regaló. Y ahí entra esta palabra, que tengo que perseverar en su voluntad, perseverar, ser firme en esta decisión, en este camino, en esta fe, en guardar su palabra, en guardar sus mandamientos, en guardar su voluntad, como Él dijo, id a las naciones, enseña a ellos a guardar los mandamientos, enseña a ellos a guardar la palabra. Si yo guardo esta palabra que yo recibí, si yo practico esta palabra, si yo sigo en este camino del Señor, como Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Si yo sigo por el camino del Señor, si yo sigo por la enseñanza del Señor, siguiendo los pasos del Señor, entonces yo mantengo mi vida espiritual con Dios. Dios me llama para seguir haciendo su voluntad. Él me regaló la vida eterna, la salvación, pero ahora tengo que buscar con toda mi esfuerzo, con mi imperfección, a agradar al Señor. No es que yo pueda ser perfecto para agradar al Señor. La Biblia dice en Filipenses capítulo 1, versículo 6, que el que empezó la obra de perfeccionamiento en nosotros va a terminar, aleluya, hasta su manifestación. O sería, es un proceso que solo va a terminar, hermanos, después que nosotros no estemos más en esta vida, o sería hasta el fin de esta vida, o hasta que Cristo venga, yo seguiré siendo perfeccionado. Entonces no es por yo ser perfecto, completo, pero sí por una vida de insistir y agradar y perseverar con todas mis faltas, pidiendo perdón, me arrepentiendo delante del Señor y buscando con esfuerzo hacer su voluntad, como Él dijo en 7:21 en el libro de Mateo. Él dijo, ni todo que me dice Señor, Señor, entrará en mi reino, pero todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo, ese sí entrará en el reino. Ese sí será salvo, ese sí tendrá entrada en la Nueva Jerusalén, ese va a ser parte del reino de Dios, porque hace la voluntad de Dios. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Si yo aceité el Evangelio, cuando aceité el mensaje, aceité la palabra, ingresé en esta vida de creer en la salvación a través de Jesús, en creer en su palabra, y yo tenía 20 años, 19 años, y después soy con 40, y yo comienzo a ser un cristiano acomodado, comienzo a me apostasiar, a dejar la fe. Entonces yo comienzo a tener correr un peligro. Jesús dijo en Mateo 24, versículos 42 y 44, yo voy a venir en la hora que tú no piensas. Estar preparado quiere decir que nuestra preparación y nuestra vigilancia debe ser constante cada día, cada año que pasa, cada mes.
yo tengo que siempre estar listo para hacer este viaje con Dios. Entonces, si yo logro esto de perseverar en guardar y hacer la voluntad del Señor y perseverar en vigilancia, si yo venzo este mundo, si yo venzo a Satanás, las obras de la carne, venzo a mí mismo con los deseos por este mundo, entonces si yo logro permanecer en eso hasta mi muerte o hasta la venida del Señor, yo seré salvo. Puede entender esta palabra, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. No adianta, hermano, yo servir a Dios 20 años, 30 años. Yo tengo que perseverar hasta el fin. No piense que el tiempo de fe y la presencia de Dios va a te salvar. La Biblia dice claramente en Ezequiel, Isaías, que Dios no tendrá en memoria el tiempo que yo serví a Él, si yo dejar a la voluntad del Señor. Puedo ser un cristiano de 20 años, puedo ser un cristiano de 40 años, puedo pasar toda mi vida en la iglesia, pero si al fin de mi tiempo, al fin de mi vida, yo no vigilar, voy a perder todo. Cuando yo veo hombres como la historia de Salomón, que algunos teólogos creen que Salomón al final de su historia ha perdido la salvación porque se tornó un idólatra, adoró a los dioses de sus mujeres. Hombre que conoció la palabra, hombre que fue muy sabio, hombre que recibió la dádiva de Dios, pero al final de su vida, cuando él estaba viejo, dice la Biblia, que le adoró a los dioses de sus esposas. Entonces, hermanos, así muchos empiezan, pero no terminan bien. Saúl empezó bien, fue escogido, fue ungido por Dios, pero terminó mal. Terminó perdiendo la salvación. También los eruditos creen que este hombre no fue salvo. Comenzó bien con Dios, ser escogido por Dios, el Espíritu vino sobre él, pero terminó mal, porque no se mantuvo, no perseveró en hacer aquello que Dios quería. Mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. No importa qué título tú tengas, no importa quién tú eres, depende del título que yo tenga, el compromiso es más con Dios aún. Por ejemplo, si yo soy un pastor, la Biblia dice: cuanto más he dado, más aquí querido. Más tú sabes, más tú conoces. Cuando el hombre conoce, hermanos, hay un compromiso delante de Dios. La Biblia dice en capítulo 15, versículo 22, en el libro de San Juan: si yo no tuviese venido, no tuviese hablado, está bien, pero ahora usted ya ha escuchado, usted ya no son más inocentes. Cuando el hombre conoce la verdad, hay un compromiso muy grande delante de Dios, porque Dios sabe que no es más un ignorante, un necio. Dios sabe que es conocedor de la verdad, y el compromiso es más grande. Colosenses capítulo 1, versículo 23 nos habla la palabra de Dios: si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, fundados y firmes en la fe, si en la verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo de los cielos, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. No puedo moverme, hermanos, del Evangelio. No puedo moverme de mi esperanza con Dios. No puedo mirar atrás de manera ninguna. Tengo que permanecer firme en aquello que he recibido. Tengo que permanecer firme en la fe. Tengo que me mantener, aleluya, firme. No me mover, hermanos. Cuando se mueve, aceptando a Jesús,
recibieron el Evangelio, después dejaron a Dios por el dinero. La Biblia dice en Mateo capítulo 6, versículo 24, no podéis servir a dos señores, tienen que despreciar a uno o amar a otro. Amar a uno y despreciar al otro. No podéis amar a Dios y al mismo tiempo servir a Mamón o al dinero. No se puede. Tenemos que despreciar uno de los dos. Si yo amar más la riqueza, los bienes de esa tierra, yo entro en la lista de la avaricia y he perdido mi salvación, porque dice la Biblia en capítulo 6, en el libro de Corintios, versículo 9 y 10, dice la Biblia ahí que los avaros no entrarán en el reino de Dios. Él dijo en 14, en el libro de San Lucas, versículo 33, el que no renuncia a todo lo que tiene, no puede ser discípulo de Dios. Amar este mundo, amar las riquezas de este mundo, más do que a Dios. ¿Cuántos comenzaron a trabajar a poquito y fueron creciendo financieramente? Después amaron tanto la plata que olvidaron de la iglesia. Porque para que ellos siguiesen prosperando, el diablo le ató y ellos tenían que hacer cosas erradas, tenían que mentir, tenían que engañar, tenían que hacer esto y aquello. Y acaban tan involucrados y más lejos de Dios. La Biblia dice en capítulo 6 del libro de Timoteo que sumergen a esta gente en ruina por amor al dinero. Acaban dejando la fe, dice la Biblia. Claramente puede leer el capítulo 6 en el libro de Timoteo, versículo 7 adelante, hasta el versículo 10. Va a ver que eso lleva a la ruina y lleva a la persona a destrucción. Y muchos están entrando por este camino, están dejando la fe, están dejando el camino y no están perseverando hasta el fin, como dice la Biblia, porque amaron ese siglo, porque amaron el dinero, porque amaron las cosas de la vida y fueron engañados, agarrándose a cosas temporales. Dice la Biblia claramente en capítulo 4, versículo 18, en el libro de 2 Corintios, dice la palabra de Dios: no miramos nosotros para las cosas temporales, pero miramos para las cosas que no son temporales, pero que son eternas. Dios pide que nosotros, a través de Pablo, Él nos habla a través de Pablo, pide que nosotros atenten, miren las cosas espirituales, que es una riqueza eterna para siempre, porque vamos a vivir para siempre. Esta tierra no es para siempre. La Biblia dice en capítulo 3, versículo 7, en el libro de Pedro, que está preparado para el fuego. Dice la Biblia que Dios destruirá los cielos y la tierra. Y en capítulo 21, en el libro de Apocalipsis, dice: y Dios, aleluya, divino nuevo cielo y nueva tierra. Dios hizo nuevo cielo y nueva tierra. La riqueza de los americanos, la riqueza de los países de Brasil, Argentina, de las naciones, esto todo va a ser destruido. Y todo el hombre impío va a tener que prestar cuenta delante de Dios. Y solamente va a quedar un pueblo. ¿Y cuál es ese pueblo? Aleluya, el pueblo que fue fiel a Dios. Como él dijo en capítulo 2, versículo 17, en el libro de 2 Juan: el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Cuando yo hago lo que Dios quiere, cuando yo hago lo que Dios se agrada, entonces yo, Hamanasu y Mahá, permaneceré para siempre. Esa es la palabra maravillosa de nuestro Dios. Abra tu Biblia en capítulo 2 de 2 Pedro, versículo 20 y 21, vamos a leer. Ciertamente si habiéndose ellos escapado de la contaminación del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos. Su postrer estado viene a ser peor que el primero. Versículo 21: porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Ciertamente, si habiendo ellos escapado de la contaminación del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos. Su postrer estado viene a ser peor que el primero. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia,
que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. La situación de la persona es peor lo que antes que no conocía el Evangelio. Antes de conocer el mensaje de Dios, las personas cuando conocen la verdad de Dios son liberadas. Es lo que dice en la primera parte del versículo 20. Y ciertamente si habiendo ellos escapado de la contaminación, de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo. La persona cuando recibe la palabra, como dice en capítulo 8, versículo 32, en el libro de San Juan, oír la verdad os liberará. Cuando escuchamos la palabra, cuando el conocimiento de Dios llega a nuestras vidas, nosotros somos salvos. El que creyere y fue bautizado, cuando recibe este mensaje, será salvo. Y dice, enredándose otra vez, volviéndose al mundo, enredándose con las obras de la carne, con las pasiones de este mundo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos por la prostitución, por la fornicación, por el pecado, enredándose otra vez en ellas, son vencidos. Su postrer estado viene a ser peor que el primero. Ahora su situación es peor do que antes de aceptar a Jesús. Cuando un ser humano vuelve a los pecados antiguos, es vencido por las obras de la carne, es vencido por Satanás, es vencido por las tentaciones, es vencido por este mundo. Tres grandes enemigos que el hombre tiene: Satanás, el yo mismo con mis deseos, y este mundo con todo lo que tiene para ofrecerle. Versículo 21, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Era mejor que esta persona nunca tuviese escuchado el Evangelio. Era mejor que esta persona naciese allá en un monte a donde nunca escuchó la palabra de Dios. Quizás se perdió, o sus padres murieron y naciendo cayó un avión, por ejemplo, y nunca más fue encontrado la gente y quedó este niño ahí. Quizás los primeros días, o sea, los primeros años, quizás no sabía comer, o quizás no conocía nada de la vida, aprendió en la selva a vivir, y entonces nunca escuchó la palabra de Dios. Mejor que esta persona fuese así, que nunca escuchase la palabra de Dios, que nunca tuviese escuchado, lo que escuchar y dejar es algo muy serio. Dejar el camino del Señor es algo muy serio. Tenemos que poner bastante atención en seguir y permanecer haciendo la voluntad del Señor, haciendo lo que Dios quiere que se haga, venciendo a nosotros mismos con los deseos por esta vida, por las cosas que quizás a los ojos de Dios no nos agradan. Cuántas cosas este mundo nos ofrece, cuántas cosas nos propone este mundo, pero nosotros tenemos que vencer. Y nosotros no tenemos que volver atrás, porque si yo vuelvo atrás, sería mejor que yo nunca tuviese escuchado la palabra, que yo fuese un desconocedor de la palabra de Dios. Lucas capítulo 9, versículo 62. Vamos a leer en la palabra de Dios. Lucas capítulo 9, versículo 62. Y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Aleluya. Algunas traducciones, hasta mismo en algunos estudios, dice: no es digno. La persona no es apta, no es capaz para el reino de Dios. La persona que mira atrás, ella pone la mano en el arado, la ingresa en el reino de Dios.
ella conoce a Jesús, ella conoce la palabra, pero ella mira atrás, ella quiere dejar la voluntad del Señor. Ella mira suave ganando. Por ejemplo, yo tomo un trabajo para hacer, tomo algo para hacer para Dios, pongo la mano en el arado. Podríamos decir, aleluya, ingresé en la fe, ingresé en el reino de Dios y ahora miro atrás. También podríamos decir, yo ingresé en la obra de Dios, en un trabajo para Dios, puse la mano en el arado, pero miro atrás. No soy digno, no soy apto para el reino de Dios. ¿Puede entender esta palabra en esta noche? Nunca debe pasar en nuestra mente querer desviarse. Nosotros ahora pusemos la mano en el arado, entramos en el reino de Dios, estamos en la tarea de la obra del Señor, estamos en el reino del Señor, jamás miremos atrás. Si Dios nos incumbió con un trabajo para Él, una obra para Él, jamás debemos ser cobardes y mirar atrás. La Biblia dice en Apocalipsis capítulo 21, versículo 8, que los cobardes Dios echará en un lago de fuego y azufre. Dios no le gusta la cobardía. Dios le agrada a hombres como David. Mismo siendo un muchachito, él dijo, voy a vencer este enemigo de Israel, este enemigo de Dios. Voy en nombre del Señor, voy a quitar su cabeza. Pero cuando el hombre es cobarde le dice, no, mira el gigante, Israel todo está temblando, está golpeando las rodillas una en la otra, nadie quiere enfrentar, y yo también, no, yo soy apenas un muchachito, es que es solo, ellos son soldados, yo soy apenas un apacentador de ovejas, yo soy un muchacho del campo, ¿qué tengo yo que defender una nación? No. Pero este joven, cuando él vio los insumos, él no era cobarde. Él enfrentó, aún dijo al rey, yo he vencido, he enfrentado un león, he enfrentado un oso. Era un joven que tenía coraje, era corajudo, tenía fe en Dios. Nosotros, hermanos, no debemos temer los obstáculos, los problemas, jamás pensar en sacar la mano del arado. Lo que tenemos que hacer es pedir perdón para Dios y arrepentirse de nuestros pecados y humillarse delante de Dios y decir, Señor, estoy flaco, Señor, no estoy caminando bien, perdóname Dios por esto, arregla mi vida, perfecciona, dame más temor, dame más amor por tu reino, pero jamás me deja mirar para atrás, jamás me deja, Señor, soltar el arado, porque yo quiero ser apto para el reino, yo no quiero ser parte de los cobardes, yo no quiero ser parte de aquellos que miraron atrás, yo quiero ser fiel, quiero perseverar hasta el fin, porque yo quiero ser salvo. Entré en este camino, he donado, dejé 20 años de mi vida y ahora voy hasta la muerte, voy, Señor, hasta el fin, porque quiero heredar el reino y conmigo voy a arrastrar muchos, voy a llevar muchos conmigo. Yo jamás me voy a olvidar una vez, aleluya, que Dios manifestó su presencia y habló a través del espíritu profético, usando una niña que no me acuerdo bien qué edad tenía, pero quizás 5 o 6 años. Y el poder de Dios tomó esta niña, cachó con el poder de Dios, me levantó de nuevo y me apuntó el dedo y me dijo, a través de ti muchas almas serán salvos, muchas vidas van a tener la salvación a través de ti. Jamás me voy a olvidar de eso. Yo debería tener 19 años, 19 años tenía yo, y Dios dijo, 19 a 20 años debería tener, y Dios me apuntó el dedo usando la niña y dijo, a través de ti muchos serán salvos, muchos serán salvos. Hermano, no solo
nosotros, pero hay otros que vamos a arrastrar para el reino de Dios. Hay personas que hablamos solo una vez del Evangelio, pero ahí quedó la semilla. Otro va a llegar que Dios va a usar. Quizás usted nunca más va a escuchar de esa persona, pero esa persona más tarde entrega su vida a Dios. Es una vida que tú plantó, que tú sembró la palabra de Dios. A veces vidas que tú ni sabes. Yo como 5 años predicando en radio, ¿cuántas veces he predicado la palabra? A veces toda la semana predicando la palabra, camioneros escuchando la palabra, taxistas, gemisero, gente escuchando la palabra, personas que estaban viajando, que estaban prendiendo la radio y escuchó lo que pasaba en aquella ciudad y Dios le habló su corazón y ahí mismo lloró y entregó su vida para Dios. Quizás usted nunca va a conocer a esta persona acá en la tierra, a quizás aquel día Dios va a decir, por tu no soltar el arado, por tu permanecer firme, por tu predicar mi palabra, aquí está el fruto, aquí están estas vidas. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Jamás debemos pensar en soltar la mano del arado. Eso es tan grave, hermanos. La persona piensa que es cualquier cosa, dejar de congregar, dejar de participar de la cena, vivir una vida descuidada, una vida después que conocí la palabra. Eso es tan serio. Otros se apartan de la iglesia, se apartan del reino de Dios y piensan que eso no día voy a reconciliar. Ellos no saben la seriedad que es esto. El día que Dios me mostró esto, el día que Dios me mostró esta palabra que voy a leer ahora, podría usar esta expresión solo para decir lo que pasó conmigo. Mis cabellos quedaron parados porque quedé impresionado cómo es algo serio cuando una persona se aparta del reino de Dios. Y la gente piensa que dejar el reino de Dios, seguir la vida en el mundo, piensas que es algo no es tan grave. Es gravísimo esto. Vamos a ver. Mira o que la persona hace cuando hace eso. Hebreos capítulo 10, versículo 26 al versículo 31 quiero leer. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Versículo 31. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Una persona que peca deliberadamente es una persona que ya conoce la verdad. Él ya sabe que fornicar es pecado y él fornica. Él sabe que hacer tal cosa no es cierto, es pecado y él hace aquello. Entonces él no está pecando por ser ignorante. Él está pecando consciente, sabiendo que es pecado. Pero mismo así él no da importancia, él hace, él peca. Hay tantas cosas que son pecados que poderíamos nombrar. Pero usted conoce tal y tal cosa que no es cierto hacer y usted sigue haciendo.
no es porque usted es ignorante, usted es bien conocedor y usted hace igual. Esto es pecar deliberadamente. O quizás dejar el camino del Señor y volver a una vida de pecado, ya después de conocer la verdad, después de conocer la palabra de Dios, vivir en una vida de pecado. Porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Yo voy al mundo, yo voy a hacer las cosas que este mundo hace, vivir como la sociedad vive, vivir haciendo las prácticas que mucha gente hace por ser ignorante, así como nosotros también hacíamos por no conocer la palabra de Dios. Pero ahora yo conocedor ya, quiero seguir la corriente, quiero seguir como los del mundo hacen. El fulano hace, mi vecino hace, el compañero de trabajo hace, yo voy a hacer también. Y él sigue la corriente como si fuese uno que no conociese y practica las cosas que Dios dijo que no, y va, aleluya, al mundo. Esto es algo grave. ¿O qué nos queda? Sino una horrenda expectación de juicio y de hervor del fuego que ha de devorar a los adversarios. Ya me espera, yo espero juicio ahora. Si yo hago esto, espero juicio en la parte de Dios. Soy un adversario, en vez de ser un amigo de Dios, en vez de ser un hijo de Dios, soy un adversario de Dios. Algo que soy opuesto a Dios. Soy uno que estoy opuesto a Dios. En otras palabras, estoy del lado de Satanás. Porque la Biblia dice en capítulo 3, versículo 8, en el libro de 1 Juan, que el que peca es hijo del diablo. Y yo estoy ahora como adversario. ¿Quién es el adversario de Dios? Satanás. Entonces yo también ahora soy adversario, porque yo conozco la verdad. Satanás conocía a Dios, Satanás servía a Dios, pero se tornó adversario de Dios cuando se rebeló contra Dios. Se tornó rebelde y comenzó a hacer lo que él quería, y entonces Dios le expulsó de su reino, y ahora es un adversario de Dios. Y el ser humano que conoció la palabra, que fue un cristiano, que estuvo en el camino del Señor, pero se desvió sin el querer, quizás él no quiera esto, fue vencido por la vida, por las obras de esta carne, pero sin querer o queriendo, usted se tornó un adversario de Dios. Vencido por tu flaqueza, se tornó un adversario de Dios, o hizo porque quería las cosas erradas, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor y de fuego que ha de devorar a los adversarios. Versículo 28. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. Cuanto mayor castigo, va a ser mayor do que en la época de Moisés. Cuanto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisotear el Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado, y hiciera afrenta al Espíritu de gracia. Esta persona se prepare porque va a ser castigada por Dios. Cuanto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisotear el Hijo de Dios. La persona va a tener un castigo muy fuerte de parte de Dios, un gran castigo de parte de Dios, mayor castigo. Y cuando la persona conoce a Jesús, conoce su palabra, sería el mismo que yo agarrar a Jesús y poner abajo de mis pies y comenzar a pisar en Jesús, comenzar a pisar en su cuerpo, quizás pisar en su cara. Es la misma actitud de una persona que conoce a Jesús y va al mundo y comienza a pecar deliberadamente. Es la misma cosa que si yo hiciese eso literalmente. Dice claro la Biblia: cuanto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado, y ser afrenta al Espíritu de gracia. Afrenta, ofender al Espíritu de gracia, al Espíritu de favor.
qué cosa más triste es la situación de esta persona. Mira lo que dice el 30. Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo, a su pueblo. Mía es la venganza, el Señor va a vengarse. En vez de yo ser salvo por Dios, en vez de Dios estar junto con la gente de blanco, con la gente que va a vivir en gozo con Dios, yo voy a estar en esa situación. Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza. Yo voy a ser el blanco de la venganza de Dios. Yo daré el pago, dice el Señor. Otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Dios va a dar la paga por lo que hizo. Conoció la verdad, conoció la palabra, pero volvió al pecado, volvió a hacer la cosa errada, se desvió de los caminos del Señor. Entonces ahora es adversario de Dios. Ahora es uno que será castigado por Dios. Y ahora es uno que es blanco de la venganza de Dios. Esta es la palabra de Dios. Y ahí la Biblia nos habla en versículo 31, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Hermanos, caer en la mano del Dios vivo es algo terrible, algo asustador. Horrenda cosa, dice la Biblia, horrenda cosa es caer en la mano de este Dios. Ahí viene la pregunta, ¿cómo voy a escapar del poder de ese Dios, la mano de ese Dios? La Biblia dice que no hay como escapar de Él. Deuteronomio 32, 39, no hay como escapar de la mano de Dios. Segundo Timoteo capítulo 4 versículo 10 habla de un hombre que estuvo en el reino con Pablo, pero amó este mundo. Dice la Biblia, porque Demas me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Porque Demas me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. Este hombre abandonó a Pablo. El hombre que tuvo en el reino, conoció el reino, escuchó la palabra, pero amó este mundo. Y la Biblia dice en 2 Juan, en 1 Juan, capítulo 2 mejor, él dijo en el versículo 15, no améis al mundo. El que ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y muchos han amado este mundo, han amado el sistema de este mundo, han amado las obras de la carne de este mundo, han amado este mundo. Y este hombre acá fue un hombre que amó el mundo conociendo la verdad. Qué terrible será el fin de este hombre. Qué terrible, podríamos decir, que será para él aún cuando sea juzgado en el juicio final. Hoy ya debe estar sufriendo. Si murió así en esta situación, hoy ya debe estar sufriendo. A donde dice la Biblia en capítulo 9 en el libro de San Marcos, que el fuego no se apaga y el bicho nunca muere. ¿Qué lugar es este? El infierno, porque ya no vive más. Imagina, Pablo vivió a 2000 años atrás. Este hombre ya no vive más. ¿A dónde está ahora? Más de 1000 años que está sufriendo en el sufrimiento del infierno. ¿A dónde dijo el rey que estoy atormentado en estas llamas? Un lugar de sufrimiento. Avisa a mis 5 hermanos para que no vengan para este lugar de tormento, dice la Biblia. Y Jesús llegó a decir que el fuego no se apaga y el bicho nunca muere. ¿Qué adianta? Quizás aprovechar en las obras de la carne. Yo pienso que esto es aprovechar. No, esto no es aprovechar. Es dañar, es destruir su vida, su futuro, su vida eterna. Capítulo 10, versículo 38 dice la Biblia en el libro de Hebreos: mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará a mi alma. No agrada a Dios, no agrada a Dios al hombre que retrocede de la fe. Ahora aquel que sigue en la fe, en la certeza, en las promesas, en la justificación a través de Cristo, a través de su sangre, a través de su pacto, él mantiene guardando la voluntad de Dios.
Entonces este hombre es un hombre que agrada a Dios. Pero el hombre y la mujer que mira atrás no agrada al Señor. Y el fin de él será ser juzgado por Dios. Es perder la salvación. Mas al justo vivirá por fe. Y si retroceder, no agradará a mi alma. En la época de Noé, no era el único hombre justo. Era un hombre que creía en Dios. Los demás vivían conforme el mundo vive. Y todos fueron muertos con excepción de su familia, de sus hijos, de sus nueras. 8 almas todo. Pero los demás que amaron el mundo fueron destruidos. Que amaron este mundo fueron destruidos y muertos en el diluvio. Así, hermanos, los que amaron este mundo, los que dejaron el camino del Señor, que retrocederen atrás, que miraren atrás, será triste su fin. Imagina, Dios nos ha llamado para ser una novia, para ser una virgen, para ser una novia pura, de blanco, santa, irreprensible, intachable, sin mancha. Y usted conoce el Evangelio, hace parte del reino de Dios y mira atrás, es traicionar a Jesús. Es traicionar a Jesús con el diablo, es traicionar a Jesús con este mundo. La novia de Jesús es fiel, es pura. Acá vemos la historia de un hombre que tuvo dentro del reino, que escuchó a Jesús enseñar, que escuchó a Jesús doctrinar, que escuchó a Jesús entregar sus sermones, que escuchó a Jesús a predicar, escuchó, aleluya, los mensajes de Jesús. Un hombre que vio a Jesús hacer milagros, que estuvo en el reino, fue un elegido para predicar y hacer la obra del Señor. Pero estando dentro del reino, traicionó a Jesús. Por más que Jesús tenía que pasar todo esto, pero Judas pagará por lo que hizo. Dice la Biblia en Mateo 26, 24, dice la Biblia: a la verdad el Hijo del Hombre va según está escrito de él, mas hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. A la verdad el Hijo del Hombre va según está escrito de él, mas hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Mejor es que Judas nunca tuviese nacido. La persona que traicionara a Dios, Judas aceptó a Jesús, Judas estaba con Jesús, Judas siguió a Jesús, Judas comió con Jesús, Judas dormió a donde Jesús dormió, Judas un hombre que estuvo con Jesús. Hizo milagro en el nombre de Jesús, hizo milagro, señales, porque dice la Biblia que Jesús mandó a sus discípulos que fuesen, que resucitasen los muertos, sanasen las personas, liberasen las personas. En capítulo 10, versículo 8 en el libro de Mateo dice la Biblia que él mandó los 12 y Judas hacía parte de los 12. Judas vio el poder de Dios, Judas estuvo en el reino de Dios, pero tenía una flaqueza este hombre, y la flaqueza de él era el dinero. Él robaba del Señor Jesús. Así pasa con muchos que han dejado de ser fiel a Dios, han cambiado su salvación eterna por las cosas financieras. Quizás hasta mismo pastores que comienzan bien, comienzan como siervo de Dios, humilde, que oran, que buscan a Dios, que aman a Dios, que son fieles a Dios. Pero después su ministerio va creciendo y ellos se tornan pastores de 5, 6 mil almas, pastores de grandes templos, de grandes obras, grande lideranza, y comienza a entrar mucho dinero, y ellos se tornan un falso ministro, se corrompe, se deja llevar. Así Judas cuando comenzó a ver el dinero y guardaba la bolsa, dice la
Biblia era el tesorero, él comenzó a robar de Dios, comenzó a robar del reino de Dios. Nunca se debe tocar lo que es de Dios. Este hombre nunca debería ter tocado. Y cuando el diablo usó a Judas, dice la Biblia que el diablo no pidió permiso, él llegó y entró en el cuerpo de Judas, porque era un hombre que conocía la palabra, él pecaba deliberadamente, él sabía la verdad. Jesús enseñó que no se debe robar, Jesús enseñó tantas cosas, Jesús enseñó tantas cosas, y este hombre enseñó el amor, enseñó la fidelidad, enseñó tantas cosas. Y este hombre, conociendo la verdad, tocó en los pies del Señor y fue un ladrón. Y la Biblia dice en Apocalipsis 21:8 que los ladrones no entrarán en el reino de Dios, serán echados en un lago de fuego y de azufre. Robar de uno que puede ver todo es algo terrible, robar de quien no puede ver ya es grave. Ahora robar de uno que está viendo constantemente, que es Dios, porque la plata, los diezmos, las ofrendas, todo que entra es de Dios, nosotros somos de Dios. Mateo 24:1 dice la Biblia, los cielos, la tierra y los que viven en la tierra son del Señor. Nosotros somos mayordomos para administrar el dinero, los bienes del Señor en la tierra, para el crecimiento de la iglesia, para el crecimiento del reino de Dios. Pero tocar lo que es del Señor, como Judas tocaba, robaba de Dios. Entonces había una puerta grande en su cuerpo. A través de sus delitos el diablo pudo entrar. Dice la Biblia que el diablo entró en Judas. Qué cosa triste, hermanos. Entonces, si es para mí ser un ladrón, yo me voy al mundo, yo voy a hacer grandes asaltos quizás, o quizás me meter en tráficos pesados y ser un hombre riquísimo, mismo que la vida me corta y luego muere en la mano de los traficantes. Pero voy a robar, ya sé que estoy perdido. Pero ahora, hombre, ocupar el reino de Dios como Judas ocupó, y robar de Dios sabiendo que Dios sabe de todas las cosas, que Dios ve todas las cosas y que no hay como escapar de Dios. Eso sería como yo hacer como hace alguna gente de algunos países, como sabemos, terroristas. Pongo unas bombas en mi cuerpo y prendo, aleluya, acciono el botón y ¡puf! Sale pedazos por todo lado. Es lo mismo, porque yo en hacer esto me destruyo a mí mismo. ¿Cuándo estamos haciendo esto? Jugando con el reino de Dios, traicionando a Jesús, viviendo una vida doble, una vida doble. Ay de estos hombres, dice la Biblia, ay de aquel que traicionar. Palabra ay quiere decir que va a venir juicio sobre la vida de esta persona, ruina sobre la vida de esta persona, destrucción, va a haber el tratamiento de Dios en la vida de esta persona. Ay de la persona que traicionara a Dios, traer en portugués, que traicionara a Dios. El fin de esta persona será triste. Pero Dios nos llama para vivir esta vida. Apocalipsis capítulo 2, versículo 10. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí que el diablo echará a algunos de vosotros en el cárcel para que sean probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Sé fiel hasta la muerte. Aleluya, permanezca firme, guarde mi palabra, viva conforme yo quiero que usted viva. Sea fiel, sea un hombre santo, sea una mujer pura, sea una persona que no desobedece a Dios, una persona que agrada a Dios, que dedica su vida a Dios, que es como aquella mujer Ana, que quedó viuda después de 7 años de casado. Y dice la Biblia que 80 y pocos años, si no me falla de memoria, 84 años ayunando, orando, y estaba siempre en el templo. Dedicó su vida para Dios. Fue una mujer de Dios, una sierva de Dios. Así tenemos que ser, un siervo, una sierva, hasta la muerte. Ser fiel a Dios, mismo que tengamos que enfrentar los momentos más difíciles de esta vida. Quizás tenemos que perder nuestra vida, pero no debemos llegar al Señor. Debemos morir por el reino de Dios. Él dijo, el que no toma su cruz y no sigue pos de mí, no es digno de mí. En otras palabras, el que no sigue mis pasos, el que no entrega su vida si fue necesario,
muerte. Jesús fue fiel hasta la muerte. Y cuando estaba en los últimos, aleluya, en los últimos momentos, que dijo él: Padre, he acabado la tarea, he consumado la obra. Pablo también dijo: Señor, he guardado mi fe, acabé mi carrera. Hombres que fueron hasta la muerte, hombres que, como Pablo, que murió por libación, cortaron su cabeza, murió desangrado. Jesús en la cruz, Esteban apedreado, y estaba ahí hasta la muerte, no llegó a Dios, adoraba a los que le mataban y decía: Padre, perdona a ellos. Ser fiel hasta la muerte. Hombres de Dios, mujeres de Dios, hombres como que vivieron en el pasado, tuvieron que pasar por pobreza, estar en cuevas, pasaron por momentos difíciles hasta morir. Capítulo 10 de Hebreos, versículo 36 adelante. Pero no negaron la fe, siguieron firmes hasta el fin. Eso debemos hacer. Esta palabra quiero dejar para la amada iglesia.